¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar de la comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los partidos de oposición. En los últimos meses hemos visto discusiones desde diferentes trincheras entre la Cuarta Transformación y también los partidos como el PAN y el PRI. Una de las batallas más recientes ha sido el tema de la desaparición de poderes, cuando los senadores del PAN solicitaron que se aplique esta medida en el estado de Veracruz. Los senadores morenistas, en contraparte encabezados por Ricardo Monreal, respondieron con la misma moneda y también lo solicitaron, pero para los estados de Tamaulipas y Guanajuato, actualmente gobernados por el PAN. Aquí vamos a recordar este momento de confrontación. Si el PAN inicia ese tipo de situaciones, me temo que el grupo parlamentario de Morena también habrá de iniciar procesos de desaparición de poderes en otros estados. No se puede abusar del número de votos para amenazar la democracia. No se puede abusar del número de votos para amenazar a la sociedad. No se puede amenazar con el número de votos para amenazar el federalismo y la autonomía de los poderes en los estados. Es que evidentemente no tiene ningún sustento jurídico lo de Tamaulipas y lo de Guanajuato. Que aquí pasó algo aquí fíjense lo que pasó políticamente. Guanajuato y Tamaulipas salieron la sociedad civil organizada a defender a sus gobiernos. Y en Veracruz no ha visto a nadie. Bueno, eso por un lado, pero otro tema que también ha marcado la agenda política es la investigación que abrió la Fiscalía General de la República en contra del actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien se le señala de presunto enriquecimiento ilícito por la compra de 16 inmuebles en el estado de Campeche, además estado que gobernó del 2015 al 2019. La noticia se infiltró en los medios de comunicación y esto fue lo que respondió el dirigente priista. Lo digo claro, quiero decir que amenazas y chantajes a los priistas no nos intimidan. Desde el momento que decidí luchar por la dirigencia nacional del PRI, sabía a lo que me enfrentaba. No me doblego ni me doblegaré nunca. Estoy firme en la determinación de impulsar al PRI que gane el debate, que gane las elecciones y como conclusión, que volvamos a ganar el gobierno. Y bueno, tenemos que decir que es evidente que ganar los debates públicos es también determinante para los partidos políticos y más aún para los partidos de oposición en este momento. Es por eso que otro tema dentro de la agenda es sin duda la denominada Ley Bonilla. Esta ley que además ha generado también muchísima polémica y que además plantea la ampliación del periodo de gobierno de 2 a 5 años del gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla. La iniciativa fue aprobada el 8 de julio por el Congreso Estatal, pero tras las diferentes impugnaciones, entre ellas las presentadas por el PRD y el partido Movimiento Ciudadano, ayer el Tribunal Electoral le echó abajo al validar la elección solamente por 2 años y no por 5 como se tenía pensado o establecido. Así es que se dio este debate que aún al día de hoy sigue abierto. Vamos a escuchar. En el PAN estamos completamente en contra y nos parece una marranada lo que hizo el Congreso del Estado de California. Y pediríamos la diferencia, mi estimado coordinador, qué bueno que me lo dices y te voy a contestar. Es que aquí estoy yo parado a nombre de los miembros del PAN rechazando el actuar de esos ex miembros del PAN. Y yo no vi hoy al presidente de la República, miembro de Morena, rechazar lo que hizo Morena. Es una vergüenza que no esté defendiendo a la democracia. Entonces demos el debate. Aquí estamos nosotros. Votaron del PAN, sí, mal por ellos, que lo sancionen. Eso hace un demócrata, no esconderse bajo un gobierno que presente acción de inconstitucionalidad, que rechace el acto. Está haciendo un atentado contra la democracia. Coordinador, no defendamos lo indefendible. Bien, para entablar entonces el análisis y el debate en este programa de análisis político, voy a presentar primero a los que nos acompañan en esta mesa, que además son especialistas también para analizar este tema. Voy a presentar primero a Rodrigo Galván de las Heras, él es director general de la casa encuestadora Demotecnia. Rodrigo, muchísimas gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches a todos. También saludo con mucho gusto y presento a Ana Villagrán, concejal del PAN. También muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. Y finalmente saludo también con mucho gusto a Javier Domínguez, que es CEO de Wish and Win. También, Xavi, bienvenido, muchas gracias. Igualmente un placer. Muchas gracias nuevamente. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a empezar primero con este debate, con esta polémica sobre la desaparición de poderes en estos 3 estados. Primero, el planteamiento de desaparecer el poder en el estado de Veracruz y en contraparte, bueno, lo que plantea
la oposición, bueno, en este caso Morena, desaparecer también entonces los poderes en el estado de Tamaulipas y el estado de Guanajuato, durante muchos años gobernado por el PAN. ¿Qué consideran ustedes, empiezo por ti, Rodrigo, como estas medidas y sobre todo con la comunicación que existe a partir de Andrés Manuel López Obrador, su punto de vista y además de qué manera está ejerciendo el poder ante estas dos problemáticas? Mira, lo primero que hay que decir es lo que hemos venido diciendo, que la oposición la tienen amedrentada. A la oposición, en cuanto levanta la mano, en cuanto le empieza a ir algo, pum, ¿no? Sacamos, alguien se va a la cárcel, alguien le acusan de corrupto. Y la desaparición de poderes es una contraparte, porque lo que sí parece que está empezando a hacer la oposición es encontrar a Morena en los gobiernos locales. Abajo, no en el gobierno federal. Entonces, el PAN empieza a señalar, el PRI empieza a señalar, hablan de desaparición de poderes y Morena contesta hablando de los estados panistas y empieza una guerra ahí electorera en lo local. Entonces, lo primero es que si arriba ya no, parece que la oposición ya entendió que abajo está la guerra. Eso es lo primero. Lo otro es que la desaparición de poderes en este país es algo muy grave. No es algo fácil. Desaparecer los poderes que no es la primera vez que se dice en este sexenio. ¿Se acuerdan que empezó con Hidalgo, no? Y decían, es que Hidalgo, que lo ganó todo Morena, vamos a ver si se desaparecen los poderes. Y entonces el gobernador, y si lo quitan y no lo quitan, fue un amago y nunca ocurrió nada, ¿no? Hoy Hidalgo tiene uno de los gobernadores mejor evaluados del país. Entonces me parece que eso es una guerra de amago, de a ver quién gana, de cómo te amedrento, quién las trae, ¿no? Nada más. En este caso, Ana, ¿consideras que hay ganadores y vencidos? ¿O simplemente es una lucha de poderes porque solamente se toca este tema y no, por ejemplo, Morelos, que es un estado que también tiene graves problemas de seguridad y que además, pues, de alguna manera, y si lo tenemos que decir así, no está gobernado, no lo gobierna Cuauhtémoc Blanco, lo gobierna sí, exactamente, este señor que fue además su apoderado de alguna manera cuando era futbolista y que tiene al estado de Morelos prácticamente en un estado de sitio, igual que el estado de Veracruz, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu punto de vista? De entrada puedo decir que yo creo que se han perdido los últimos 2 periodos en la Cámara de Diputados, porque si algo no está agachado y si algo no está derrotado es el PAN en el Congreso y tampoco en el Senado. O sea, sí, yo creo que sí hemos visto una acción nacional, o sea, como muy echado para adelante y como sí defendiendo los votos que le dieron los mexicanos. O sea, definitivamente no podemos comparar la comunicación que ejerce López Obrador, que más allá de filias y de fobias es un gran comunicólogo, es un gran comunicador, con el bajo nivel que manejan los morenistas o pues la 4T entera, justamente en los congresos locales o en la Cámara de Diputados, en el Senado. O sea, sí son posturas de comunicación muy, muy distintas. Y al final de cuentas, este tema de la desaparición de poderes sí fue simplemente un acto desesperado. El tema de Veracruz es muy simbólico porque observamos un Cuitlagua que no tiene absolutamente el control y el Congreso local en Veracruz, el PAN pidió la desaparición de poderes allá justamente por la acción de destituir al fiscal. O sea, que unos cuantos diputados en un periodo permanente deciden quitar al fiscal justamente porque no va con la línea del gobernador y justamente porque está señalando la inacción del gobernador de Veracruz y la cantidad de muertos que hay en este momento. Entonces Morena en el Senado, intentando pues hacerse los chistositos, pues sí intentan ganar en el Senado lo que no pudieron ganar en las urnas. En Tamaulipas el gobernador está dando cabeza de vaca una gran lucha y como no está teniendo apoyo del gobierno federal, está justamente llamando a instancias internacionales. Y en Guanajuato sí sabemos, somos conscientes de que las cifras de delincuencia van en alza, pero el gobernador está haciendo todo lo que puede. Entonces sí por lo menos en mi opinión, es que sí es muy injusto que estén intentando ganar en el Senado, que además hoy ya salió que ya hay un acuerdo, que eso no va a pasar, que fue como una mala movida. Pero creo que sí es muy lamentable que el gobierno, la 4T, esté intentando ganar en el Senado lo que no ganó en las urnas. Pero ¿qué tanto es hacer lo que se puede en un estado como Tamaulipas, que sí está flagelado por el crimen organizado y que además la delincuencia ha subido aproximadamente de los últimos 2 o 3 años en un de 12 a 16%? Pues es que, o sea, lo que hemos observado es que no hay un apoyo del gobierno federal. O sea, observamos un López Obrador pero no hay que un se está apoyo en ningún burlando. estado. No, la policía municipal, la policía estatal está crean una quebrada, Guardia ¿no? Nacional y la tienen como policía intentando con este tema, que el descontrol que vemos en el tema de los migrantes fue culpa de López Obrador, que toda la campaña se la pasó diciendo, vengan para México, les vamos a dar lo que a los mexicanos no les damos. Entonces creo que el gobierno federal entonces se tendría que plantear qué está haciendo con su Guardia Nacional. Correcto. Xavi.
Bueno, yo creo que al final de cuentas es un poco de show todo esto, porque yo creo que todos eran conscientes de que esto no va a ningún sitio y que por lo tanto, como decía Rodrigo, es un tema más electorero que cualquier otra cosa. Y la secretaria de Gobernación dijo que ya no va, que ninguna de las tres pero posibilidades... es un sinsentido. Así Yo creo es. que esto responde más a otra cosa. ¿Quién son los dos gobernadores del PAN que han alzado la voz y que han querido evidenciar en actos públicos a Andrés Manuel López Obrador? Cabeza de Vaca y el gobernador de Guanajuato. Y por lo tanto, esta es la contrapartida. ¿Cuál es el...? Chihuahua. Sí, pero en menor medida y no delante de él y en un vídeo. Hay que reconocerle a Cabeza de Vaca la capacidad que tiene de gritar en un auditorio con el presidente al lado, es decir, valor lo tiene. Otra cosa es si eso es útil o no. Entonces yo creo que responde más a una vendetta de tú te pasas de listo, dices lo que no toca en un evento y por lo tanto me la cobro. Por el otro lado, el PAN sabe dónde muerde, que es quizá el gobernador con menos aptitudes o actitudes de liderazgo político que se le denota a él. Y por lo tanto va en contra de Cuitláhuac, contra otro gobernador no se atreverían. Y por lo tanto están buscando el elemento hoy más débil de Morena, se llama Cuitláhuac. ¿Pero será Cuitláhuac directamente por lo que pasó concretamente en Coatzacoalcos? Pero es que lo de Coatzacoalcos lamentablemente es lo conocido, pero en este país eso pasa a Claro, diario. O sea, pero ayer han dado precisamente las por ser cifras, conocido. hoy han dado las cifras, Claro. hoy, en Guanajuato. 600 muertos en lo que va de año. No, Una totalmente. barbaridad. Es injustificabilidad. No se puede decir Pero por el ser gobernador hace lo que mediáticamente puede, tan no tiene que hacer conocido. más de lo que puede. Claro, ¿no? pero precisamente por O ser las- mediáticamente tan conocido, mediáticamente tan conocido, ¿no crees que es una estrategia que se usa para tratar de destituir a Cuitláhuac? No, lo que pasa es que el PAN le quedan pocas herramientas, porque los únicos enclaves que tenía, digamos, o algunos ejes o sobre los que podía pivotar una oposición en Veracruz era a través del fiscal. Eso es público, es notorio, era evidente, era un fiscal afín al anterior gobernador. ¿Qué hacen? Lo lógico que hacen en cualquier otro gobierno, que cuando llegan mueven fichas y que por lo tanto lo único que han hecho es lo mismo que ha hecho cualquier partido que llega al gobierno y que mueve las Pero fichas. la destitución fue ilegal. Yo no entro en la legalidad o no. Yo lo que entro es en por qué lo hacen. Y lo hacen por motivos políticos, es evidente, como en otros estados se ha removido a otra gente. Y por lo tanto, ¿qué hacen ahí? Como hoy al ministro Mora. Ministro Mora, pero no, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Renunció. Renunció, no tiene nada que ver, no lo movieron, renunció, digo. pero no tiene nada que ver. Digamos. Digo, es un movimiento muy parecido, ¿no? No creo que sea un movimiento, yo creo que renuncia por otros elementos, pero bueno, no era la pregunta, ¿no? En el caso de Veracruz, insisto, creo que el PAN se lanza sobre el gobernador, que realmente, bueno, pues lo ven ellos más débil y que por lo tanto intentan presionarlo al máximo, pero que el gobernador lo único que hizo es hacer los movimientos políticos que surgen en cualquier otro lado. Y en el caso del PAN, insisto, tanto Guanajuato como Tamaulipas son los gobernadores que más se han enfrentado de forma frontal al presidente y que por lo tanto el presidente toma cartas. Es cierto que es un juego de vendetas permanente en este país. Ahora, insisto, ¿va a llegar a algún sitio? No. ¿Es show? Totalmente. Y yo creo que son conscientes, ¿no? Unos y otros, de que esto no llega a nada. Antes de regresar contigo, Rodrigo, derecho de réplica, Ana, ¿consideras, como plantea Xavi, que sí le faltan herramientas al PAN, a la oposición, para plantear estas estrategias políticas? Yo creo que en el caso de Veracruz fue como muy claro y en todo caso, o sea, si nos vamos para gobernadores débiles de Morena, yo diría Claudia Sheinbaum. La ciudad se le está saliendo de control. Y en todo caso, Acción Nacional también podría pedir desaparición de poderes aquí en la capital. Sin embargo, yo no creo que sea el objetivo de Acción Nacional como por golpes políticos, porque para golpearlos pues tenemos demasiado. Pero esto sí se trataba de entrada de respetar el Estado y la división de poderes en Veracruz. O sea, porque allá lo están negando y yo creo que sí fue muy grave lo del fiscal. La Ciudad de fiscal. México nunca ha gobernado el PAN. ¿No? Entonces, No, pero no toca ningún tipo de interés, ahí ha ganado gobernadores siempre el débiles PRD, de la Morena, izquierda de hay alguna de manera dónde para reconvertida rifar y se ha y ido a para Morena, regalar. ¿no? Es decir, no es comparable en ningún caso. Es decir, Bueno, yo no voy de acuerdo con que haya sido como un tema de debilidad, pero definitivamente entramos a un juego político que yo creo que ningún mexicano se merece. Sí estuvo muy mal el tema de la desaparición. Correcto. Y qué bueno que Rodrigo. no. Tema ¿Qué opinas? electorero. ¿Es electorero? Es electorero, Total. a ver. Show off. Pocas cosas se le pueden criticar a Morena sin que haya pleito. Una de ellas son sus gobernadores. El PAN lo entendió, insistimos, el tema de la oposición, parece que por primera vez alguien, un partido, es el PAN, sabe que la oposición no está arriba, que el tipo se va a quedar 6 años, él es el presidente de la República y no se le va a quitar de ahí. Sin embargo, adentro, en los gobiernos locales, en el 21 se juegan 30 estados, en los municipios, y el PAN está haciendo su chamba pegando abajo. Es un asunto completamente electoral. Totalmente. Vamos a pasar ahora entonces, porque todo tiene coyuntura, a la ley Bonilla, porque de alguna manera también lo que sucedió en Baja California Fuerte. es algo fuerte, es algo delicado. También es una medida que
y lo tengo que decir así, afortunadamente se echó para atrás, porque eso flagela los principios de la democracia en nuestro país. Ahora, ¿qué papel juega la oposición en este caso, o qué papel jugó la oposición en este caso para determinar que la ley Bonilla no procedía? Ninguna. No creo que haya sido un tema de oposición, no creo que haya sido presión de ningún partido. ¿De quién entonces fue? De la ley. De la ley. O sea, a mí lo que me parece que es importantísimo es que queda claro que nadie en este país está por encima de la ley. Se mostró vulnerabilidad hacia el régimen del presidente. No se hizo, aquí el hecho es que no se hizo lo que el presidente quería, o no lo sé, o lo que todo el mundo creíamos que el presidente quería, pero lo que sí es cierto es que fue mediáticamente un estate quieto a Morena, y aquí no se hace lo que tú quieres. ¿Estás de acuerdo, Xavi? Mira, yo creo... ¿Sí que crees que es un asunto de ley? Porque también la ley y el Estado de Derecho está flagelado también en nuestro país. Sí, claro, no, es un asunto de ley y ha sido revocado con la ley en la mano. Ahora, yo creo que esto, como dice el refrán, la parieron muerta. Si uno se pone a analizar, ¿tiene lógica que haya una gobernatura de 22 meses, que es lo que llega? No tiene ninguna lógica. Esto tendrían que haber arreglado el calendario electoral antes, porque es imposible que cualquier gobernante en 22 meses sea capaz de rendir cuentas de algo, cuando la burocracia, los procesos administrativos no facilitan que pueda inaugurar, por decir algo, una calle en 22 meses. Esta disparidad que hay en los gobiernos o en los poderes de los gobiernos de los estados consideran que también da una situación grave, delicada sobre... Bueno, pues es que da una situación de debilidad institucional, claro, de imposibilidad de gestionar. Es decir, poder medir a Bonilla, que es lo que yo quisiera, que se midiera a Bonilla en el ejercicio del poder en un mandato, no va a ser posible porque va a estar 22 meses. Es prácticamente imposible que pueda ejecutar alguna de las piezas que hay. Dicho esto, yo creo que ese tema se tendría que haber resuelto antes. Yo creo que si uno le pregunta a la gente en Baja California, ¿usted cree que la gobernatura tiene que pasar de 2 a 5 años? La mayoría de la gente, solo por no tener proceso electoral, te diría que sí. Porque es un desgaste para el electorado, económico. Y sinceramente, una cosa es los que vivimos de las elecciones y otra cosa es que la gente te dice, en 22 meses hay otra vez elección, pre-campaña, candidatos, no sé qué, la calle... realmente engorroso para cualquiera. Creo que empieza mal en un proceso de comunicación. Si esto se explica de otra manera y con una razón obvia, decir, mire, vamos a empatar este proceso con el resto de gobernaturas para que podamos medir a este gobernador, yo lo encontraría lógico, normal, que tenga un mandato de 5 años. ¿Cuál es el problema? Que los medios por los que se quiso hacer ponen en cuestión el método o la voluntad final, que ya no sabes si era para bien y para extender esto a 5 años, o era voy y con la excusa de Baja California pruebo qué más puedo hacer o hasta dónde da la flexibilidad de la ley. ¿Fue una especie de ensayo? ¿Consideras que fue a ver qué sucede? Yo no tengo, vamos a ver si funciona. Yo, a pesar de estar muy bien informado del caso de Baja California y en parte implicado, no tengo la certeza de que fueron prueba-error. Lo que sí tengo la certeza es de que la voluntad de todo esto era intentar dotar a Jaime Bonilla de un periodo suficiente para poder ejecutar un plan de gobierno que propuso la campaña electoral y que va a ser imposible aplicar en 22 meses. Pero se puede reelegir, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Sí, no, sí. Como gobernador, no. Al contrario, o sea, 2 de los argumentos que mencionaste a mí me asustan bastante porque justamente sí veíamos como una 4T muy echada para adelante y varias de las cosas que él señaló las dijo la presidenta de Morena, Jade Kolpolemsky. O sea, la verdad es que cuando decían, es que la gente está cansada de las elecciones, pues yo no sé de qué están hablando, o sea, porque no se puede jugar con la democracia y con la confianza de una persona que votó por un gobernador y de repente ampliar su mandato de esta manera. Por eso te estoy diciendo que anteriormente... Sí era un atropello. Por eso te decía, no, digo, sí lo entendí, pero esas cosas las dijo Jade Col y de por sí todo lo que salga de la boca de esa señora como que nos tiene que alertar a todos. Y el tema, o sea, hubo casos de corrupción muy graves, o sea, dijeron que les llegaron a pagar millones de pesos, a algunos hasta dólares a diputados para que votaran a favor de este atropello. Entonces que al final esto no vaya a ocurrir. Incluso los del PAN. Es muy bueno, no, por supuesto. Y fue terrible y los expulsaron, o sea, en Acción Nacional no puede ocurrir. Y de hecho yo me parece que en ningún partido debería ocurrir esta clase de cosas, o sea, la traición a tu partido, o sea, pero más allá al voto de los mexicanos que te colocó ahí sí es bastante grave. Por eso te digo, hay que distinguir 2 momentos. Yo creo que la previa tiene un argumento lógico.
en menos de 2 años es imposible pedirle cuentas a ninguno de vosotros que sois políticos. Es imposible. No Pero bueno, da el entonces, sistema ¿para qué se poder lanzan hacer. para ese tiempo? Ellos eran conscientes y la gente lo votó por ese periodo. Sí, sí, está bien. ¿Cuál sería el proceso entonces lógico, acertado, democrático para sincronizar estos procesos electorales? Bueno, pues igual que se han empatado otros periodos en los que se han hecho gobernaturas de 4 años, como Nayarit, que corra 4 años para empatarse y para que corra con... Bueno, 4 años te da para algo. Este proceso electoral se tendría que haber atendido antes y haber planteado esta situación. Es decir, el Se próximo tendría gobernador... que haber, pero ya no se hizo. Pero ¿Cómo es del verbo qué ya se no. hace a partir de ahora? No, a partir de ahora, pues la aplicación de la ley es lo que impera, porque un Estado en el que la ley no impera... Afortunadamente. Exacto, un Estado en el que la ley no se aplica no es Estado. Ahora, tampoco vale aquí decir, no, es que son casos de corrupción. Bueno, o sea, han echado al PAN de Baja California por los escándalos de corrupción que los ha coleccionado por decenas. Y yo precisamente no voto ni a uno ni a otro. Bueno, no voto a nadie en este país. Trabajo en este país y los conozco a todos y he trabajado para todos. No es la corrupción un elemento, no, porque además si fuera corromper a los diputados, pues corrompieron a los del PAN, aunque luego los expulsaran. ¿Y qué opinas de que el presidente le exigiera un perdón para tu país y no se lo han dado? Entonces el presidente... ¿Perdón para qué? Cuando pidió que Por la España le pidiera conquista. perdón. En algún momento dijo que exigía el perdón. No sé, yo soy papá de mexicanos y en mi casa nos hemos perdonado hace muchos años. O sea, no, Oye, me parece pero una estupidez. algo en lo que sí sinceramente. estoy completamente de acuerdo es que el argumento que señalaba justamente de que este era como el antecedente de una posible reelección de López Obrador. O sea, es algo, nos dicen conspiracionistas. No lo doy por hecho. Pero si era un tema es de algo que está prueba-error, sonando mucho. cosa que lo dudo. Yo creo que sí. Yo creo que eso está en la mente del presidente y creo que aquí lo intentaron, pero ya se les cayó el teatro. ¿En dónde lo intentaron? Aquí En en la Baja Ley Bonilla. California, con la ley O Bonilla. sea, si fuera a reelegirse el presidente, Era lo un intentaría, antecedente lo muy bonito probaría en para el Baja presidente. California. Sería una muy mala estrategia Sí, muy probarlo. Bueno, López en Obrador Baja está lleno de California. malas estrategias. No creo, pues es el presidente mejor evaluado que hemos tenido. Malas estrategias no creo que tenga. Pues mira, llevamos un año y va error tras error y su No sé, popularidad aunque se ha llevamos- mantenido. Claro, Sin embargo, ya no va aumentando. Llevamos un año y tenemos al presidente mejor evaluado de la historia. Y creo que tú lo dijiste perfectamente al principio. Es un excelente comunicador. eso nadie lo Si puede me negar. preguntan, yo creo que si de algo sabe este señor, este Es presidente como que te conoces, manipular al país, eso lo sabe. no, sabe hacer estrategia electoral en este país. 30 millones lo avalan, ¿eh? Yo no hablaría creo que de al final de ocurrencias. cuentas Oye, es una noche fue histórica, un porque ver a momento. Rodrigo defendiendo a Morena es Fue un un momento para momento grabar. histórico Y eso hablar obviamente de no Andrés se Manuel puede López negar. Obrador, o sea, no le gusta. Que por no le cierto. gusta. Sí, sí. Bueno, pues, que me digan que este presidente que tenemos no sabe estrategia. Yo no dije estrategia, yo no dije eso. Yo dije que López Obrador está lleno de error tras error tras error y que Baja California sí era un caso muy emblemático si lo lograban. Pero como bien lo señalaron, lo que imperó fue la ley. Y entonces ya veremos cómo nos va en 2 años. Y de Ahora, que yo el te PAN digo- tiene te mucho digo una trabajo cosa, allá, tiene muchísimo trabajo. El error aquí también, de alguna manera, de la oposición, de lo que queda de oposición en Baja California, ha sido plantear esto a la guerra a 2 años. No tengo ninguna duda de que Morena va a gobernar 7, ¿Qué es el fondo del tema? que es el tema. O Va sea, a gobernar estos 2 y que- 5 más. Exacto, O sea, yo escucho a la gente que dice, es la única dice, elección. es que perdió Morena en Baja California. No, yo creo que ganó otros 6 años. Sí, claro. ¿no? Sí, son 5, creo que los siguientes serían Sí, 5 hombre, para empatarse. a ver, Jaime Bonilla no, pero el partido sí, lo que no les, correcto, no les interesa que esté Jaime O sea, Bonilla, les ha interesa sido- que se mantenga. Yo creo que al final de cuentas, y sin defender a Morena, que insisto, no defiendo a uno ni a otro, es decir, hasta cierto punto me es indiferente. no creo tampoco que no me digas que te es indiferente. A ver, no me digas que te es indiferente. No, porque luego me quieren aplicar el 33. Por lo tanto, No me voy digas muy que al te es voy muy al indiferente. límite con esto. No, ¿qué creo? Que realmente sí ha jugado. Claro. Con esto ha jugado perfectamente para saber que en 2 años va a volver a pedir la reelección Claro. diciendo nos falta tiempo, no ha sido suficiente y creo que le La vienen revocación de mandato. creo va por que ahí. le vienen 2 años al PAN en Baja California en la que Durísimos. va a sufrir un poquito. Claro, porque tú Al PAN dices, como oposición. Bueno, a lo que quede y a lo Sí. que van a ir por ellos. ¿Qué- Es que es evidente. Si tú ¿Qué ahora le estrategia paras tendría esto- que plantearse entonces Morena y Bonilla a partir de esos 2 años para demostrar que tienen la capacidad de pedir otros 5 Cuando al acaben de electoral? llorar, a ver qué plantean. ¿quién? Pues Bonilla. Pero no están llorando. No, no yo están Yo creo que gobernando. sí. Yo No, digo, en creo este Con momento, más del pero no lograron 50% su de votos en capricho. todas las alcaldías y el Congreso local no creo que Yo llore. creo o sea, que no está llorando. Hay que ser objetivo. Pero, sin embargo, entiendo tu pregunta y creo que así como Xavi dice que es poco tiempo para medir los aciertos, también creo que es muy poco tiempo para medir los desaciertos. Claro, sí. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer Bonilla, la estrategia de Bonilla sería flotar, no meterse en ningún problema para que su partido continúe. Y el PAN creo que tendría que hacer cualquier cosa para señalar cualquier política pública porque no le va a dar tiempo de cumplir ninguna política pública. Es que no se lo va a dar. Entonces ahí va a estar
la guerra. Pero de todas maneras vas a tener 5 ayuntamientos contigo y todo un congreso. Correcto. Y un PAN perseguido. Vale, no tengo claro. ninguna duda. O sea, de sí. que el 2 de noviembre empieza la tarde negra para el PAN. No tengo ninguna Sí, duda. porque- Entonces, una oposición defendiéndose de los ataques, que va a haber judiciales, evidentemente, no tengo ninguna duda tampoco, Si con 5 mañana- ayuntamientos y mayoría absoluta en un congreso. Sí, hombre. No creo que sea para llorar, yo creo que el que va a llorar es Vega, sin duda. Yo también creo, o sea, Morena, en estos momentos el gobernador puede sacar una ley, se va a aprobar en minutos, la van a bajar los presidentes municipales y puede ser que la nueva ley en Baja California sea que los botes de basura sean reciclables. ¡Pum! En 2 días. En 2 días. ¿No? Entonces yo creo que va a tener con qué, no él, creo que a eso se refiere diciendo que está llorando porque no se va a quedar más tiempo, pero creo que él y su partido van a poder. Ahora, ¿cómo ven la estrategia de comunicación que establece de alguna manera el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador con todos estos problemas estatales que suceden? ¿Creen que es una estrategia política que se mantenga al margen, que se involucre de alguna manera solamente en ciertos puntos conforme le convenga? ¿Cómo es esta estrategia que está manejando Andrés Manuel? Yo lo que veo un poco al presidente, y yo creo que de forma voluntaria se considera el bombero pirómano, ¿no? Enciende el fuego y él mismo lo apaga y tiene a todo el mundo entretenido. A mí me parece una cuestión, un arte lo que está haciendo, digamos, ¿no? Porque son pequeños conflictos que genera, que tiene controlados desde el principio. Entonces, y que tiene a todo el mundo hablando de lo que él hace, de lo que él dice, de lo que él piensa, de lo que él mueve, de lo que él calla. Claro, yo planteo esta pregunta para empezar entonces a pensar a partir de lo que sucedió en Baja California con la ley Bonilla como una especie de prueba y error, si se le quiere decir así o no, como los principios básicos establecidos fundamentales para iniciar o que determinan el populismo, para iniciar una dictadura. O sea, así se empieza, así empezó en diferentes países esta estrategia política. ¿Tú qué piensas, Rodrigo? A ver, yo pienso que... O sea, es fuerte decirlo así de esa Sí. manera, pero bueno, puede ser que se considere en algún momento una realidad, ¿no? No, entiendo lo que dices. Sin embargo, me parece, mi punto de vista es que Morena ya llegó. Ya sabíamos que Andrés Manuel lleva 1 año siendo presidente, pero me parece que Morena ya se acomodó, ya está en el Senado, ya habla de la desaparición de poderes y se regresa. Morena ya tiene elecciones internas, entonces ya se empiezan a pegar entre ellos, es decir, el partido o el movimiento de Regeneración Nacional ya llegó y empieza a prender fuegos. Yo no creo que los prenda el presidente, yo creo que el presidente ha dado 2, 3 manotazos de que ya bájenle, ¿no? No todos, algunos yo creo que sí. No, o sea, simplemente las mañaneras se han vuelto como el tribunal del país. El presidente definitivamente sí establece el discurso y, o sea, yo creo que, como bien señalan, todo el día estamos analizando lo que dijo, lo que no dijo, o sea, y de que, por eso yo lo señalaba, o sea, de que es un hombre que tiene muy claro cuál es su discurso y cuál es su intención, pues sí, y el presidente crea y deshace a sus enemigos todas las mañanas. Entonces, desde campaña aún no tomaba protesta y el presidente ya había tenido un discurso muy rencoroso y muy autoritario, señalando, o sea, aquí yo hice un recuento de todas las cabezas que AMLO critica a radicales de izquierda que se oponen al gobierno, AMLO acusa a marcas de campaña negra, AMLO se lanza contra prensa fifí y expresidentes, AMLO culpa a gasolineros, y así te puedes chutar todo el año de noticias donde el presidente está constantemente señalando a sus enemigos y tomando acciones políticas que, como de revancha, de rencor. Definitivamente sí vemos un presidente que domina la comunicación, pero yo creo que está de esta manera mermando instituciones, intenta mermar a la oposición y todo el tiempo, como dice, está creando fuegos y los apaga. Y lo vimos mucho, apenas ocurrió el tema de Puebla, y no habían ocurrido 24 horas cuando el presidente saca su famosa dichosa la campaña contra el huachicol. Y entonces así se siguen extendiendo los meses y nadie da noción del tema de Puebla. Y entonces el presidente va sacando campaña contra, o sea, campaña y está... Atribuir el monopolio de la revancha a Andrés Manuel. No, pero claro que sí. Bueno, no sé lo que hizo Yunes con Duarte. No sé si eso era un favor o una mala tarde, digamos, ¿no? Pero es que en todos los estados ha pasado lo mismo. Eugenio, exgobernador de Tamaulipas, está en la cárcel metido por cabeza de vaca. Igual eso es un regalo que le está haciendo en un spa, pero yo entiendo que es una revancha política. A Yunes logró meter a Duarte, entre otros, a la cárcel. Corral. Eso nos... Corral. Están haciendo... Decir, bueno, pero estas son acciones políticas. Yo lo estaba planteando desde el discurso. Lo que hace Andrés Manuel es revancha y lo que hace Yunes en las es mañaneras acción política. él está señalando a sus enemigos. Te hago una pregunta, trata de responderla, por favor. Cuando Yunes mete en la cárcel a Duarte, es una medida política. Y cuando Andrés Manuel persigue a gente del PRI, es revancha.
Eso es una doble vara de medir. No se puede venir Del y tratar PRI de ser específicamente, ¿de quién objetivo estás con los... hablando? ¿Perdón? ¿Del PRI de quién estás hablando? Creo que Rosario Robles también está en un spa. Bueno, el caso Digo, de que era Rosario del Robles, PRI, no sé mira, si era- no podemos bueno, fue del decir si PRD, al final de cuentas si ella es No, sí. culpable o no es culpable, eso no nos corresponde a No, nosotros. yo no te hablo de Pero culpabilidad, que yo lo que fue- te hablo es del de que patrimonio. Yo te definitivamente hablo si es del una revancha monopolio. contra sus enemigos, lo es. ¿Y lo de Yunes con Duarte? Bueno. ¿Y lo de cabeza de vaca con Eugenio? ¿Eso qué es? ¿Los manda Pero de no vacaciones? pueden comparar las acciones de los gobernadores con este acribillamiento que tenemos todas las mañanas en las mañaneras con el presidente. pero ¿cómo no? Y que el O sea- presidente cambia de un discurso y responde una tontería y ofende a la prensa un día y ofende a la sociedad civil No, otro pero eso día es otro y tema. ofende a los Eso es empresarios. otro tema. Yo estaba hablando en este tema de la comunicación como las mañaneras se han convertido No, yo en te el hablaba del tribunal concepto de del país. revancha. El resto yo no te lo discuto, es muy hábil. Él le llama fifi a la prensa, o le llama neoliberales, o los llama conservadores y hoy Y se la mete... culpa de todas sus malas decisiones la tienen sus contrincantes. Y es así como a partir de la comunicación el presidente Pero está es que gobernando. Esto desde el príncipe de Maquiavelo está inventado. Cuando llegues al poder, culpa al que estaba. Digamos, esto no Bueno, es la gran pues, estrategia ese no es de el Andrés país, Manuel. ese no es el presidente que yo espero para mi país, pero es el presidente que tenemos. Pero es el presidente que más popularidad tiene Es y el que de alguna presidente manera que ganó. han votado la gente, ¿no? O sea, la gente, entre otras cosas, el otro día lo hablábamos también en el debate, entre otras cosas, lo que le pedía el electorado a Andrés Manuel es esto. Es Y él que- está haciendo esto, perseguir a los discurso que de les mentiras. llamaron... Pero justamente en ese momento, en su momento, Rodrigo Xavi, lo planteábamos como ¿qué está haciendo la oposición? ¿Cuál es el papel que está jugando la oposición? Porque lo vemos nulo, lo vemos de alguna manera desarticulado, Yo no lo vemos con estrategias. No hay un solo actor político de la oposición que plantee determinadamente qué es lo que sigue a partir de las medidas que se están Algún tomando. gobernador del PAN, sí. Te insisto, yo el otro día lo decía, hay gobernadores del PAN que están bien evaluados. Yo, por ejemplo, Cabeza de Vaca, hay que reconocer que plantea una actitud de oposición y plantea un modelo alternativo de recaudación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero De una hecho, vez de más, los o no gobiernos salga. del en un de Acción estado Nacional, que son los está que mejor calificación de tienen. alguna manera sitiado por el crimen organizado. Ah, no, eso es otra historia, pero estamos hablando Pero de... tendrían que tener relación. Sí, tienen pero No relación. creo que sea otra historia. Pero lo que estamos hablando es quién tiene actitud de oposición. Cabeza de Vaca la tiene, otros, Quirino en Sinaloa no la tiene. Estamos hablando de quién tiene capacidad o voluntad de oposición. Ciertos gobernados, que son precisamente los castigados por protestar. También es un juego político lógico. En el caso del PRI, bueno, no sé, han desaparecido, ¿no? O sea, No, claro, pero el presidente del PRI, por eso le acaban de sacar no sé qué le han propiedades, sacado, ¿no? levanta un poquito la Pero yo cabeza y ya no- tiene yo Yo no sé Especies qué se está propiedades, quejando. ¿no? Si no le dicen Alito, le dicen Amlito. O sea, él llegó a la presidencia del PRI gracias a que tenía el visto bueno de López Obrador. O sea, entonces que ahorita la verdad los priistas mejor se queden calladitos porque realmente no tienen mucho que... O sea, el presidente ya salió y dijo, los voy a perdonar, no voy a castigar. O sea, Eso es salvo, perdón, yo salvo me hasta lo de confundí. Rosario ¿Eso es bueno Robles. o eso es malo? Yo no dije que fuera que bueno o No, malo. estoy, Yo dije estoy que es lo que preguntando está porque dices que ocurriendo. se queden calladitos. Entonces, eso es que perdóname, no entendí. ¿Eso es Pues bueno a o mí eso me es gustaría malo? ver mejor una oposición, una 4T que dejen de culpar a Calderón por la desaparición de los dinosaurios y que se pongan a concentrarse en todas las acciones A ver, e inacciones que Yo- hizo Peña Nieto. yo les porque consta, López te consta Obrador que yo, no si está algo no me gusta hablar es del hablando del presidente, pero es que peñanetismo. hoy me están llamando al tema. A ver, Siempre te sitian ¿verdad contra que un sí? rincón ¿Verdad totalmente. que Rodrigo. ve cómo me tienen hasta un poco más allá? Fíjate, no. Yo creo que tienes muy bien hecha la lista de todo lo que teníamos que hablar hoy del presidente. Pero la pregunta de lo que nos están haciendo el día de hoy es de Me la siento en oposición, no del presidente, de la oposición. Y lo que estamos viendo hoy es que no hay oposición Es que es lo que porque le digo. la oposición ha dedicado a tener las listitas como las que tú tienes diciendo fifi, tercer informe, y lo han criticado de lo que no lo deben criticar. Pongo un ejemplo. Lo estás criticando de la manera en que como todos los días señala a alguien. Él está feliz de la oposición. Ustedes, el PAN, el PRI, toda la gente de oposición, lo critica de eso. Llevas criticándolo media hora y no hemos hablando de crecimiento cero, del índice delictivo en este país, Desaparición de estancias sino de sus infantiles. formas. Eso es lo que tiene este hombre siendo el presidente mejor evaluado de este país. Totalmente, ya tocaremos esos puntos en la segunda media hora. Vamos a hacer, si les parece, una pausa. Sí. Seguimos platicando acerca de la guerra de comunicación que existe a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador y además la posición de la oposición también como punto medular importante. Vamos a hacer la pausa y regresamos en esta mesa de análisis político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando y planteando las estrategias de comunicación que existen desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también el papel importante que hace la oposición. Ahora, antes del corte, estábamos también planteando
y diciendo, cuestionándonos por qué no se ha tocado un punto también importante en el estado de Morelos, dado que es uno de los estados también más flagelados y que de alguna manera, no sé si estratégicamente no se toca, se deja con una tranquilidad inaudita y preocupante, sobre todo. Xavi. Hombre, yo creo que hablar de oposición y estrategia no está siendo compatible. No creo que no hablen de Morelos por un tema estratégico. Desconozco por qué ni el PAN ni Es el que PRI tendría dicen que pensarse- una sola cosa de uno de los peores gobiernos de la historia, diría yo, no de Morelos, de Una vez más, México. entonces, ¿por qué la oposición no toca ese tema? Porque traen la lista de me llama Fifi, me llama no sé qué, y La lista hacen la que tarea hablo, del colegio. Es que pero yo estoy eso no es- asombradísimo. O sea, el cuate sale todos los días a pedir que le peguen a él y que no vean a los gobiernos de Morena. Y ahí van, Con un teflón, Sí, que ya lo quisiera yo en claro. mi casa, con mi Yo mujer. estoy sorprendido, de veras. Ese teflón que tiene el presidente. Para... Max, te lo digo. Y no solamente es Morelos, es Veracruz. Es Morelos. Son las presidencias municipales que ganó Tabasco. gente que viene arrastrando la ola de Morena y que no estaban listos para gobernar. Hay gente que ganó las elecciones sin querer. Entonces, ahí es donde la oposición debe hablar. Ahí es donde debe enfocar sus fuerzas. No en el Senado, no en el aire, no contra AMLO. El Abajo. alcalde de Cuernavaca, hasta donde yo sé, sigue en la cárcel. Y ganó la elección estando en la cárcel. O sea, lo que No, tenemos gana. que señalar es que Morelos, al final de cuentas, es un estado que durante muchísimos años ha sido gobernado por la izquierda. Y de que se ha dado la pelea, pero la izquierda No, en porque aquel estado antes está de muy Graco arraigado. estuvo el PAN. Y además, de entrada, la que se siente en la escuela con dos profesores soy yo, porque al final de bueno, cuentas muchas gracias. yo sí me preparé para el yo te programa lo- y te yo lo no vengo aquí agradezco. a hablar al aire. Muchas Miren, al gracias. final de cuentas, yo también soy comunicóloga y si algo no ha tenido la oposición, por lo menos en Acción Nacional, es quedarse callados. Ya, pero O sea, escúchame, el muchos PAN, años ahora de la me toca a mí izquierda hablar, mira, en Morelos no es Acción verdad, es que no Nacional, es Acción verdad. Nacional Hay- se quedó muy bien con el tema de la oposición, con el tema de Venezuela, lo posicionamos como ningún otro partido. En el tema de estancias infantiles, que fue el único que a inicios de año lo que provocó que la popularidad de López Obrador bajara fue lo de las estancias infantiles. Pero se ha En el subido tema de la las mujeres, popularidad. Es que, no, desaparecidas y de perdona. feminicidios, Los Acción datos- Nacional estuvo ahí. En el tema del No, presupuesto no, es el sí. único partido Ana, que ha analizado Ana, si estamos hablando de lo justamente mismo, las lo han cifras que ha hecho estado muy aquí. Es bien. que ni siquiera me han escuchado. Lo de paridad de género, Acción Nacional es el único partido Oye, que lo espérame. tiene en la agenda. La que no me ha gran escuchado pelea eres tú. que Si dieron te en la estoy- presidencia la que no me de ha la Cámara de escuchado Diputados fue Acción Nacional. eres tú, la que no Entonces me no me digan que la oposición no tenemos agenda porque la tenemos. Y Yo- somos el mira, único yo partido ni que la está palabra, levantando la yo ni la voz. palabra agenda he usado. Mira, lo que yo digo es que lo tienes clarísimo. Porque hice la tarea, mi No, Gerardo. porque sigues en el tema de criticar estoy la hablando de las popularidad acciones, no, de Andrés la- Manuel y su gobierno. Las últimas 20 cosas que señalé fueron Entiéndemelo. las acciones que No Acción es- Nacional ha hecho desde la oposición. Queda claro. Y son logros que no les pueden negar. Porque No, lo a ver, hemos hecho, llevamos un año peleando en ese a ver, sentido. hablar de partidos y logros tiene que ver con elecciones. Entonces no han tenido ningún logro todavía. Porque el no logro- estamos en elecciones, estamos Es en el primer año de correcto, gobierno. claro. Y entonces, ¿qué pretendes? Por ¿Que lo estemos tanto, calladitos hasta el No, 2021? que No, critiquen al contrario, Veracruz, que hagan de oposición, que es lo que no están Morelos, haciendo. Pero ya hombre, lo hicimos en Ecatepec. Veracruz y también lo hicimos en Claro, Tamaulipas, es en lo que estoy Guanajuato, diciendo. y hoy me tuvimos vuelves una a sacar victoria. me vuelves a sacar la Del- lista. de la- Estancias infantiles. Bueno, pues dime qué han no hecho sé, ahí. Fue un gran error del que gobierno federal. Que es que no quiero hablar de Andrés Manuel. Pues entonces no entiendo Llevo- cómo le dan la vuelta a los problemas. ¿eh? No, los problemas No, están no, no. abajo. A ver, es un asunto de hablar de los gobiernos de Morena Pues abajo. es que la Lo mesa no hicieron era de muy gobiernos bien. municipales. No, era- es de la era oposición. era en la comunicación del gobierno de AMLO. Mira, De si la- si la- Entonces, es oposición. evidente que hablemos de Estos- temas federales, es- y no no, específicamente de temas locales. No han Porque, sido a ver, yo les oposición. voy a decir, yo soy concejal en una alcaldía gobernada por Morena y es la primera vez que el PAN tiene representación en una alcaldía como la mía, que es la alcaldía de Cuauhtémoc. Al final de cuentas, el papel que llegamos y el alcance que llegamos a tener los concejales, por ejemplo, que es mi responsabilidad actual, es muy poca. Y es muy poca porque simplemente tú como concejal te tienes que defender con lo que puedes. ¿Eso? Y tu trabajo es lo que tiene que hablar Ahí de hay ti. que hablar Y de la eso. oposición, ese es Hablemos nuestro de papel. eso, El, claro. el trabajo cotidiano de los personajes públicos. Claro. Pero eso es algo que, bueno, yo no venía preparada para hablar de todos los personajes públicos de todos los municipios de todo el país desde la Eso. oposición. Es Ese que es el díganme. punto. están involucrados de alguna manera, es No, importante. totalmente. Mira, O sea, esto el es- municipio Es el punto. es la base clave para el desarrollo Claro, del país. Y por eso. ejemplo, vemos que para el presupuesto del próximo año, Morena y la 4T está disminuyendo la capacidad de los municipios. Claro, ¿Y de eso quién ahora está- sí. ¿Y de eso quién ha hablado? Acción Nacional. Entonces Eso, no me digan que la ahora oposición no sí, tiene ya agenda, porque la dejarlo y las tenemos. estancias infantiles.
Se que va a fue quedar muy ahí. grave. Se va a quedar ahí Llegó 5 hasta años. la ONU Se ese va- tema. Se va a quedar Sí, 5 por años supuesto, ahí. y Mira, fue un error. yo en esto soy mucho más objetivo. Al final, por la profesión. Tampoco me creo dedico a que lo- seas tan objetivo, ¿eh? No, yo Objetivo ya es lo me di que voy a cuenta que decir. ninguno de los dos es tan objetivo, ¿eh? Tampoco Este- creo que seas tan objetivo en el tema. ¿Cómo me molesta, Rodrigo? Pero no. ¿Cuál es el tema al final de cuentas? Si la oposición funciona o no funciona, se Eso. tiene que medir en la popularidad del Claro. presidente. Y ha vuelto a subir la vuelto popularidad a del subir. presidente. Entonces, hablar de estancias la ¿Se acuerdan oposición no cuando la pueden medir planteábamos con que la a finales- hablar de popularidad. estancias infantiles, hablar de las mañaneras, De lo que él de quiere. lo que él dice, hace, y que si te llama fifí o si se enfrenta a la Coparmex, no da Claro. resultado. Un ejemplo, ¿se Andrés acuerdan? Manuel sigue subiendo en popularidad. Totalmente. ¿Se acuerdan O cuando sea, no es planteamos- cierto que haya bajado, no es cierto. En la primera mesa Con las estancias planteamos... infantiles sí bajó. Eso no me lo pueden negar porque fue muy claro. Pero mira, si baja de alguna manera, y es como yo lo veo, si baja Pero sigue sobre las tasas manteniendo. infantiles, vuelve a subir con el abasto de medicamentos cuando surgió este problema. Y él Fuerte, dice, ¿eh? vamos a Surgió comprarlas del en desabasto. Francia, vamos con, a... sí, y baja con lo de las enfermeras, tienen que comprar los medicamentos. Rápidamente corrige y compran medicamentos. Eso Vuelve a tener problema de claramente popularidad, es una mete a Rosario estrategia. Robles al bote y Sí. entonces sube en popularidad. Controla todo, hasta la Totalmente. popularidad de él. Sí, sí. En el momento que ve que baja, porque Pues en un entonces momento es lo como planteamos. Dios o yo no sé qué es lo que me están planteando. Pues, ¿Cómo? No ¿Es escuché. como Dios? ¿Qué es lo que No, me están planteando? Es presidente. Es el presidente del país. Es el ¿no? presidente en del un país. país presidencialista. Sí, y de claro. alto seguimiento. Calderón también tuvo una Y yo gran definitivamente sí popularidad. veo una gran manipulación de la información porque lo que vimos en el informe presidencial Ahí vamos fueron otra vez puras contra AMLO. mentiras. Ahí vamos otra vez contra Esta es AMLO. una comunicación Oye, basada en la yo les estoy mentira. asesorando gratis. Yo cobro un buen por decirles lo Bueno, que les aquí Marco estoy Cortés nos diciendo. están ofreciendo ¿Verdad? servicios, por favor, Yo les contáctenlo. di- ya déjenlo. A mí no me ha caído muy bien, pero... se les viene el boomerang cada que hablan del hombre. sí, de alguna manera, y en un momento lo planteamos en esta mesa, que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador se venía ver bajando en el segundo semestre, pero sorprendentemente no sucedió así. Volvió a Porque subir. No está- ha subido, se ha mantenido. No, ha subido. Ha subido ligeramente. Cinco, seis Empezó con puntos. el 80%, ya vamos en el 60%. Ha ido disminuyendo. No, a ver, Vamos más déjame- allá de una el cosa, 50, ¿eh? una En el cuestión de 73, orden, como se suele decir. Ni baja la popularidad, eso no es verdad. Ni la izquierda ha gobernado muchos años Morelos, porque anterior a Graco estaba el PAN. Todo eso no son muchos años, fue un sexenio. Pero era del Entonces, PRD. Bueno, lo que quiero, pero no son muchos años. Entonces en Guanajuato es toda una historia. A ver, Pero- entonces, ¿qué Lo que tanto- estoy diciendo es, se tiene que venir y debatir diciendo la verdad. No se puede decir el presidente miente, lo decir la izquierda gobernó Morelos muchos años. El presidente baja en O sea, el popularidad. presidente no puede es verdad. mentir en todas las mañaneras. No, ni el presidente ni tú. Yo no estoy los dos. mintiendo. Así de claro, ¿no? Es decir, hay que dar los datos reales. Es decir, ¿baja la popularidad del presidente? No baja la popularidad del presidente. ¿Baja por momentos? Es cierto. Entonces, ¿Tiene ¿baja o no baja? controlado en el cómputo de inicio ahora? E Desde inició luego con una gran popularidad y sí ha disminuido. No. De que sigue arriba. Y yo, para mí también es inexplicable, ¿eh? O sea, yo también les quiero creer, les quiero entender. O sea, como No, no, no es comunicóloga que me crea, gustaría yo no hago entenderlo, encuestas, pero... digamos, ¿no? Yo no hago encuestas, pero la realidad es la que es. Empecé con el 70 y algo y sigue en el 70 y algo. O sea, sí tiene unos bajones, pero ha vuelto a recuperar. ¿Por qué? ¿Ven cómo Porque ¿Ves cómo regresamos? Lo sé, pero de alguna manera es este boomerang que sucede siempre en todas las mesas de debate y de análisis político, Está Rodrigo. muy fuerte. Sí, es una situación por el peso mediático y político que tiene Andrés Manuel. Eso es Sin lugar a evidente, dudas. eso es claro. y tiene el control absoluto. Claro, ahora, entonces, ¿qué determina o qué tanto peso determina la popularidad de un presidente sobre los ejes que tienen que ver con seguridad, economía, asuntos de salud? Es que de entrada, o sea, la primera confusión para mí de la oposición, tanto el PAN como el PRI, como cualquier partido, el que quieran poner del resto, pero centrarlo en los dos grandes, es que no están distinguiendo la diferencia entre Morena, el Y Andrés presidente Manuel, así es. y los gobiernos de Morena. Y entonces ellos creen que pegando arriba y pegándole al presidente van a desgastar a los gobiernos y van a desgastar a Morena. Hoy era para que la oposición se pusiera las botas con la división en Morena y no lo hacen. Ahora- es que agarraran gobierno a gobierno, Morelos, no sé qué, y lo destrozaran. Como hizo Andrés Manuel, que destrozó gobierno a gobierno hasta llegar arriba. Y le costó Entonces, 12 años. siguen confundiendo a Dios con la iglesia, si lo quieres ver así, y con el cura y con la parroquia. Y lo que tienen que ir es ir a cuestionar abajo, como decía muy bien Rodrigo, y empezar a cuestionar ese gobierno municipal que no funciona, o ese gobierno del Estado que ha resultado fallido, o esa popularidad de Sheinbaum. No, siguen arriba pensando que desde arriba van a desmoronar. Y como todo, como una casa, hay que demolerla por abajo, si lo que quieres es que se derrumbe. Claro. Ahora, Entonces- corríjanme si me equivoco y hagamos un ejercicio de introspección, Ana, y lo digo claramente que estés aquí. Me parece Sí. que es como una hoja en blanco que le dan a la oposición
poniéndolo como un ejemplo, como un problema, pero que no saben exactamente cómo empezar desde el punto A partir de una estrategia política, porque cuando se ataca a Andrés Manuel López Obrador, lo que yo veo, y una vez más, corríjanme si me equivoco, sube más su popularidad o se mantiene su popularidad. Mira, ahí me gustaría Es como señalar tratar de una apagar el fuego con gasolina, ¿no? Miren, al final de cuentas, yo no estoy diciendo que la oposición, por lo menos Acción Nacional, estemos haciendo todo bien. De que tenemos muchas cosas que arreglar de entrada al interior de nuestra institución y con una visión al 2021, me queda muy claro. Y me parece que muchos de nosotros, actores con un cargo público, lo estamos haciendo todos los días. Y de que sí llegamos, o sea, después de la derrota que tuvimos, después de que le apostamos tanto a Ricardo Anaya y que muchos seguimos creyendo en él y que al final ganara López Obrador, pues claro que fue un gran golpe para Acción Nacional. Y sin embargo, eso no nos ha dejado derrotados. Y al final de cuentas, estoy de acuerdo y no con el tema de que hablar de López Obrador no es lo mismo que hablar de los diputados de Morena. De hecho, yo misma lo dije al inicio de la mesa, y tampoco de los senadores de Morena, ni de los gobernadores, ni de los alcaldes. Pero al final de cuentas, el que gobierna todo esto, Morena, es López Obrador. Y López Obrador es Morena. En mi perspectiva, yo sí veo que absolutamente sí vemos un presidente absolutista que define la agenda pública de todos, porque de repente vemos a un Marcelo Ebrard que está señalando cosas muy importantes porque Marcelo es brillante, pero apenas su presidente le jala las orejas, sale y se retracta o se queda callado. Y vemos lo mismo con una Olga Sánchez Cordero. O sea, absolutamente todos están atentos a lo que señala el presidente. Y me parece que si es una popularidad, nadie lo está negando. Y llegó con los 30 millones de votos. Pero si es una popularidad construida en mentiras, me parece que es algo incorrecto, no es ético, y así nos vamos a chutar todo el sexenio. Muy bien. Y entonces es feliz. el trabajo. Yo de una vez digo, y él feliz. Subirá en pues popularidad. mira, la gente no está feliz como él el dijo. 70% sí. La gente no está feliz, El feliz. 70% Yo a los que veo de alguna manera felices son a los, y lo digo así abiertamente, a los 50 millones de pobres, a los que les dedica prácticamente la mayoría del tiempo las mañaneras y a los que les va a hablar directamente en cada una de las giras que hace el fin de semana. Son palabras, como no son acciones. Pero a la gente le ayudan las palabras, decirle las palabras, alientan las palabras y sobre todo a Solo partir si de fuera los programas de ayuda, también está tomándolos en cuenta, porque los programas de ayuda también son una estrategia política que hace. Yo regreso a lo que decías, Max, lo que decías, economía, inseguridad. O sea, yo sí regreso ahí y yo creo que se le va a acabar el discurso de que es culpa de los de al lado. Eso sí se va a terminar. Los 3 o 4 problemas fuertes que ha tenido mediáticos han terminado con alguien en la cárcel, ha terminado con una gobernadora muerta. Pero ha sucedido en otros sexenios. Correcto. Con la quina, ha sucedido. Exacto. ¿No? Lo que quiero decir es, la inseguridad sí es el tema por lo que yo estoy midiendo, que sí en algún momento puede convertirse en un foco rojo para él. Ahora, está tan mal la inseguridad, que con tantito que mejore el próximo año, se va para arriba. ¿Qué quiero decir? Los dos temas fundamentales para los mexicanos el día de hoy son la economía y la seguridad. En los dos estamos mal y hoy tiene la chance de decir que es gracias a los anteriores. Pero además, está tan mal que con tantito que mejore el próximo año, la percepción de mejoría va a ser abismal. Ha pasado, lo hemos vivido con la corrupción. Simplemente con decir, este es un gobierno honesto y no corrupto, simplemente con eso, la percepción de que en este país hay menos corrupción se dispara 20 puntos. Claro. Entonces, a la mínima, ciertamente, que mejore algo la seguridad en este país y empeore en Tamaulipas, en Guanajuato, e incluso ahí se pueda hacer tiros de precisión para que empeore, que me lo creería, pues realmente lo pone a él en una situación de una comodidad absoluta de cara al 21, una vez más. Totalmente. Y yo veo al día de hoy, y no solamente con el PAN, lo veo con el PRI y con el PRD. Bueno, el PRI, yo no lo veo, al PRI. O sea, totalmente. Yo me refiero a la posición de alguna manera, ¿no? Porque el PRI también está señalado, tiene y tuvo un proceso interno de elección de Alejandro Moreno señalado por muchísimas irregularidades, que también pues, los deja con muchísimas dudas y además en tela de juicio como una posición o como la oposición más importante en algún momento cuando fue o cuando se conformó con la primera fuerza política. Entonces ahora, tomando en cuenta al PRD, al PAN y al PRI como verdaderas oposiciones, no veo de alguna manera... Ciudadano, y Movimiento Ciudadano. Que en Nuevo León, en Jalisco, tienen un papel que no tiene ni PAN ni PRI. Totalmente. Y Movimiento Ciudadano. No veo de alguna manera una alianza entre ellos, más allá de las diferencias o discordias políticas, para tratar de contrarrestar esta... En la Cámara de Diputados sí se ha dado, es lo que les digo, o sea, la oposición
tiene como distintos campos de ¿Ustedes acción. ven que se ha dado? En la Cámara de Diputados, toda la oposición sí se ha unido contra la 4T de una manera asombrosa y ha sido en muchos momentos. O sea, en el Senado igual lo podemos ver de una manera distinta, pero ahí sí te doy la razón. En el tema de gobernadores y de temas, de casos muy particulares, pues cada partido se ha rascado con sus uñas. Ahora, en el tema del PRI es distinto, porque hay que recordar que los 30 millones de Andrés Manuel están llenos de 10 millones de priistas. Es decir, los panistas no votaron por Morena, los priistas sí votaron por Morena. Entonces, este discurso de Alito de ir en contra del presidente es distinto, porque él está tratando de regresar a los priistas. A diferencia de Meade, de Ochoa, el expresidente del PRI, de varios priistas que venían del Edomex, ¿no? Aurelio Nuño, mucha de esta gente, Alito sí es priista. O sea, él sí viene de las bases priistas. La gente lo reconoce como priista. Y ya él el tema de la corrupción no va a ser su prioridad. Lo va a usar. Porque los priistas, no sé o no estoy seguro de que la bandera que estén buscando es de alguien que no sea corrupto, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Es decir, él entiende lo que quieren en estos momentos los priistas y entonces él está atacando en otro tipo de cosas. Y ahí vienen los golpes, nada más que los golpes de corrupción no es lo mismo que se los hagas a la gente que no es priista que a la gente que le hagas priista, porque el mercado del PRI es el que está en Morena. Es completamente distinto lo que pasa con el PAN o con Movimiento Ciudadano, que por cierto, es el partido que más ha crecido en los últimos años. Ahora, la pregunta es, ¿les va a alcanzar con miras a las próximas elecciones Eso sí, del 2021? ¿A quién? Al PRI, o a la oposición, en este caso. Y concretamente hablando del PRI. No, yo creo que el otro día Rodrigo daba un dato para mí muy importante y clarificador, que decía, en los estados en los que gobierna Morena habrá competencia y en los estados en los que no gobierna Morena muy probablemente arrasará Morena en el 21. Yo creo que no les va a alcanzar porque todavía la ola de AMLO va a ser muy fuerte, independientemente de que vaya a la boleta o no vaya a la boleta, que parece ser que no va a ir a la boleta. Todavía hay un resentimiento, sobre todo al PRI, por el mal gobierno y que es el que de alguna manera tendría que levantar lo el que caló en la sociedad y en la opinión pública esos años de ineptitud, si le puedo decir, ¿no? Sí, y de no ser priistas. Y quiero porque incluir al también a final- los sexenios del PAN, porque fue esas administraciones de ineptitud en donde se marcaron No sé de muchísimas qué cosas. están ¿no? hablando, la verdad. O sea, es que si hablamos del PRI, el cuento es muy distinto. O sea, si hablamos del PAN, pues por supuesto que, o sea, yo lo voy a defender, no, pero, sí. o sea, mira, al final de cuentas... Pero ¿no consideras que hay un hartazgo político a lo partir que de yo lo que no ahorita se veo- hizo en... Por supuesto, o sea, por supuesto que Entonces, sí, los sí hubo los fallas, tendría por que supuesto incluir. que hubo fallas, pero, o sea, miren, ya rápido para terminar, o sea, el tema de la percepción y el tema de la popularidad y el tema de lo que queda de aquí al 2021 es que el presidente va a seguir dominando la agenda para bien y para mal y el que domina el discurso domina la mente. Y eso, lo que a mí me parece grave es que lo está haciendo a base de mentiras, porque sale y dice... Es que Yo ya estoy vendieron impresionado. el avión Yo estoy- presidencial yo y el estoy- avión sigue yo en estoy propiedad alucinado. del Oye, pero gobierno te la federal. estamos poniendo así para que Sí, te sí. salgas de este Yo- terreno Y al final de y vuelves cuentas, otra vez a la es mañanera. que es que al ese es el final de tema. cuentas, o sea, por ejemplo, acá Ahora- escuchamos mucho el tema de que nos vayamos por gobiernos locales. El PAN tuvo crecimiento en gobiernos locales. Entonces, en el 2021 es mentira que Morena vaya a arrasar. Si en un lugar está creciendo, es en los municipios Acción Nacional. Entonces, pueden con los gobernadores que ya tienen y ¿Tú con los crees diputados y realmente con la que en las reelección y bla, bla, 14 bla? o 15 gobernaturas que tiene el 2021 Morena no va a ser la primera fuerza? ¿De verdad lo crees? O sea, tú vienes aquí a No. plantear que el PAN va a ganar de esas 14 No o estoy 15, diciendo que va a ganar 7 todo, u pero 8 estoy diciendo, para estoy decir que es contradiciendo mayoría. lo que tú dijiste. El PAN creció en los municipios y creció en muchos No, estados. pero dices, y lo vimos en no Querétaro. va a arrasar en el 21, no tengo ninguna duda. Yo No sé si arrasar mira, es el 100% o el Los dos han 70%. estado poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Yo dije que Acción Nacional no está dado por muerto como tú lo llegaste a señalar. Por Y muerto no lo he ¿ves? dado. En ningún momento. Te Aplica lo que estoy tú me aplicas. elogiando gobiernos del PAN. Te estoy diciendo que la actitud de cabeza de vaca me parece buena como oposición. Bien. Eso Yo es te diría- elogiar. Yo te diría, número, les alcanza la oposición para el 2021. Van a mejorar.
A lo mejor, pero no les va a alcanzar. Pero va a seguir arrasando, es decir, arrasará Morena, a lo mejor no A ver, de hay que- forma abrumadora como ahora. Esperemos, pero el va a desgaste de ser- López Obrador yo creo que va a estar en No, otro tenor. yo lo en estoy aquel viendo, el entonces. desgaste. Me parece, está- me parece importante hacer otra mesa para esto porque sí es importante también no solamente contar con la presencia de los representantes del PAN, sino también del PRI y del PRD en su O momento. como porque son decían, parte hasta de del- Movimiento Ciudadano, porque Y al de final de Movimiento cuentas Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido de personajes, no es un partido de Totalmente. estructuras, no es un partido de ideología, y realmente lo que observamos como en los ámbitos políticos son personajes destacados. Pero Totalmente. si Y hacen tomemos- eso es una estrategia mundial que está funcionando muy bien, ¿eh? Menos ideología y más personajes y están ganando Haremos una elecciones. mesa en su momento. Ana, muchísimas gracias Muchas por gracias por la acompañarnos. invitación. Xavi, muchísimas gracias. Gracias Un a placer, ti, Rodrigo. Max. Muchas gracias, Gracias también. a ustedes. Gracias también, sobre todo a ustedes, por vernos y escucharnos. Los invito para que sigan en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y los espero mañana a las 9 de la noche en otro espacio de análisis y debate político. Buenas noches.